Soy Mariana Stange y esto es Panorama Corporativo, un espacio donde miraremos el mercado de oficinas para juntos avisorar tendencias. Me gustaría en este primer programa contarte quién soy y el porqué de Panorama Corporativo. Soy ingeniera civil, tengo un posgrado en desarrollos inmobiliarios, soy corredora y martillera y coach. Hace 25 años llegué de casualidad al mercado inmobiliario y me encantó. Y ahí me quedé. Trabajé en grandes empresas, ocupando distintos lugares en toda la cadena de valor de lo que es la inmobiliaria, desde asistente comercial, broker, gerente y directora. Hace 4 años decidí armar mi propia empresa, convertirme en emprendedora y muchos me decían, ¿por qué te vas del lugar donde todos quieren estar? Sin embargo, había como una voz interior que me gritaba y me decía y me invitaba a poner mis colores, a hablar en mi propio idioma, con mi tono, sobre todo en la negociación y en el modo de comunicar, en el modo de contar cómo veo el mercado inmobiliario. Y así nació Mariana Stange, Real Estate. Y así llego a hoy, y así nace Panorama Corporativo, que es otra vez el deseo y las ganas de comunicar, de contarte, de entrar en contacto, de juntos profesionalizarnos, profesionalizar el sector y, como digo yo, nutrir el ecosistema inmobiliario, ¿no? Este ecosistema en el cual formamos parte inmobiliarios, arquitectos, desarrolladores, interioristas, paisajistas. La idea va a ser programa a programa ir desgranando distintos temas, ¿no? Como ir abriendo puertas y espiando distintas habitaciones y poder dejarte como dudas, preguntas sembradas para que después sigas profundizando y capacitándote. Temas de neuroarquitectura, negociación, mercado, vacancias, valores, temas de coaching, de liderazgo y temas que por ahí a vos se te ocurran y te interesen y quieras contarme y pedirme que indaguemos, ¿no? Por eso te dejamos nuestras líneas de contacto, ¿no? Podés encontrarme ya sea en LinkedIn o en Instagram, mi perfil es Mariana Stange, o bien por correo electrónico o un WhatsApp. Estoy conectada, no te digo 24/7, pero casi. También vamos a tener invitados en cada uno de los programas para poder escuchar en primera persona la experiencia de los distintos miembros de este ecosistema. Así que, bueno, presentada y presentado el programa, ahora sí, te invito a que nos zambullamos en la primer editorial, que es, indagar, conocer, responder a la gran pregunta que hoy nos hacemos entre colegas, me hacen clientes, la misma prensa. Mariana, ¿cómo está el mercado hoy? A un año del inicio de la pandemia y a las puertas ya de la segunda ola, podemos empezar a sacar algunas conclusiones. Conclusiones que, como me gusta decir a mí, las conjugo en gerundio, ¿se acuerdan el tiempo de verbo que estudiábamos en el colegio primario? Porque todo está siendo transitivo, ¿no? Los cambios que estamos viendo, experimentando, viviendo, están siendo ahora. Algunos van a decantar y van a quedar de modo permanente. Otros son transitivos y otros, transcurrida esta pandemia, estos confinamientos parciales que estamos viviendo, van a volver a hacer las viejas rutinas de prepandemia. Sin embargo, y teniendo en cuenta este tiempo de conjugación de lo que les voy a contar ahora, me gustaría comentarles qué estamos viendo, qué está experimentando el mercado corporativo en estos momentos. Y me gustaría centrarme en 3 puntos. El primero, qué cambios estamos viendo las necesidades de las empresas, qué nos están demandando, qué están pidiendo, qué están necesitando. Un segundo tema importante, qué pasa con las localizaciones. ¿Hay cambios en este aspecto? ¿Hay un cambio en los deseos, en las preferencias? Y un tercer punto, hablar respecto de valores, de precios. Ante todo, es importante volver a decirlos, el mercado corporativo es un mercado básicamente de locación, es un mercado donde el 90% de las operaciones son operaciones de alquiler. Y en este tiempo eso se está corroborando. Tal vez estamos casi llegando a un 100% de alquileres, son muy pocas las ventas que estamos llevando adelante en este tiempo. Las que suceden son más que nada ventas de oportunidad.
Entonces, empezando por el primero de estos 3 puntos que te decía íbamos a profundizar, que están pidiendo las empresas. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de mercado corporativo, el mercado somos nosotros, somos personas. Y conforme las personas estamos en permanente cambio y evolucionamos, el mercado corporativo también está evolucionando. Muchos de los cambios que hoy estamos viendo que se están profundizando ya venían siendo antes de la pandemia. Sí, lo que sucede con la pandemia es que se profundizaron, se aceleraron. Muchos dicen que este factor acelerador es de 5 años. Es decir, esta pandemia aceleró 5 años la evolución que ya estaba haciendo, que ya estábamos viviendo. Lo cierto es que el primer punto, y seguro que lo estás pensando, es que el home office o el trabajo remoto, para llamarlo en nuestro idioma, es una modalidad de trabajo que el 100% de las empresas experimentaron. Muchas ya venían con esta práctica del trabajo remoto y lo que tuvieron que hacer fue, profundizarla, ¿no? Si un porcentaje de sus equipos trabajaban de modo remoto o si era algunos días de la semana, se llevó al 100% de las jornadas laborales. Pero había empresas que no solo se negaban, sino que se creían incapaces de trabajar de modo remoto. Y la verdad que se vieron obligadas a tener que experimentar. Muchas empresas, me ha pasado, me lo comentaron empresas clientes, no contaban entre sus equipos, sus computadoras con equipos portátiles y tuvieron que mudar la CPU, la pantalla a las casas de sus colaboradores. Lo cierto es que probada esta modalidad de teletrabajo, vista los beneficios que esto tiene, lo cierto es que muchas empresas ya están decidiendo que parte de sus equipos trabajen de modo remoto. ¿Y por qué digo parte? Porque así como por un lado comprobamos que es posible, que es cómodo, que es factible tecnológicamente trabajar de modo remoto, también experimentamos lo importante que es el encuentro, el uno a uno, la presencialidad. Nos cuentan clientes, líderes de equipo, que sus mismos colaboradores les piden volver a la oficina, ¿no? Y experiencias muy interesantes que sucedieron sobre todo durante aquel confinamiento de abril, mayo, que era un confinamiento total. Los colaboradores, los compañeros de equipo armaban por Zoom, por ejemplo, encuentros para almorzar juntos o para ver una película juntos o para hacer un after office, compartir una cerveza, aunque sea tener de algún modo vivir esa presencialidad que no podían tener. Más allá de la necesidad de sociabilizar y de lo lindo que es el encuentro y de darnos cuenta lo importante de la presencialidad, hay también un tema que tiene que ver con la productividad. Yo digo, si comparamos un brainstorming de un equipo que necesita avanzar en una negociación o con la idea de un nuevo producto, un brainstorming virtual es mucho menos rico que un brainstorming presencial. Eso lo pusimos a prueba y es uno de los motivos por los cuales cuando escucho por ahí o leo titulares, el home office llegó para ser 100% la modalidad que irrumpe, la oficina convencional desaparece. No suscribo a estos titulares que llamo un poco amarillistas o sensacionalistas. Está probado que la presencialidad es necesaria, es útil y es eficiente. Entonces, sí, lo que estamos viendo pasado este año de pandemia es que están cambiando las necesidades respecto de los layouts internos de las oficinas. ¿Por qué? Porque las empresas están decidiendo, por un lado, que un 20-30% de sus staff trabajen de modo remoto. Paréntesis, no siempre el mismo 30%, no siempre las mismas personas van a ser las que van a trabajar remotamente, sino que van a ir rotando. ¿Para qué? Para que durante el mes, siempre, en algún momento del mes, todos los colaboradores de una empresa pasen por la oficina convencional, para llamarla de alguna manera. ¿Y por qué? Por un lado, por lo que te contaba recién, la necesidad, la eficiencia de la presencialidad. Y además, porque otro tema que está comprobado también es que el modo de empapar la cultura de la empresa, de esto que decimos a veces de poner la camiseta de nuestros colores de la empresa a los colaboradores, se logra en la presencialidad.
Entonces, si parte de mi staff va a trabajar de modo remoto, si los encuentros en la oficina convencional van a ser más que nada para debatir, para pensar juntos, para trabajar de modo colaborativo, ya el puesto de trabajo individual, único, no tiene demasiado sentido. Vamos a estar pensando más en escritorios o puestos de trabajo remotos. Y van a ser necesarias áreas, espacios, salones amplios donde sea posible encontrarnos de un modo saludable, con distanciamiento, por lo menos en este tiempo, para poder trabajar juntos de modo colaborativo. Entonces, las empresas están viendo que, por un lado, hay una necesidad de menor espacio, de menor superficie, con el ahorro que eso conlleva, porque es un menor alquiler, son menores gastos de expensas, de impuestos, de servicios, y además es necesario tener en cuenta determinados ítems que por ahí antes medio que pasaban entre líneas. A ver, ¿qué es lo que nos están demandando hoy las empresas? Primer punto, que era un tema, ya te digo, que antes no era tan importante, la ventilación cruzada, ¿no? Hay edificios en la ciudad de Buenos Aires que son herméticos, que no es posible abrir ventanas. Y hay otros que sí pueden abrir ventanas y hay otros que permiten ventilar de modo cruzado. Esas oficinas hoy son las más buscadas, tienen una ventaja competitiva enorme respecto de las que no. Otro tema interesante, otro cambio que estamos viendo es cómo los pisos bajos empiezan a ser la niña bonita. Antes, si vos en un mismo edificio estabas ofreciendo una oficina en un primer piso y otra en el noveno, igual superficie, valores similares, era elegible la del noveno. Mejor vista, mejor luminosidad, ¿no es cierto? Bueno, hoy las oficinas en primer piso, segundo piso son elegibles. ¿Por qué? Porque, bueno, de ese modo evito a mis equipos el uso de ascensor, que es un lugar de posible foco de contagio. Así que eso es otro cambio que estamos viendo. Interesante también cómo mobiliario, materiales del mobiliario corporativo está cambiando también. Ahí siempre nosotros acompañamos los brokers a nuestros arquitectos cuando asesoran. Nos encanta como parar las orejas para escuchar y cómo está cambiando, cómo va evolucionando también toda la industria del mobiliario. Ya en alguno de los programas vamos a meternos de lleno con este tema que es súper interesante y va acompañando esta evolución que el mercado corporativo está viviendo. La señalética es otro tema interesantísimo también, ¿no? Cómo guiar a los clientes que vienen a visitarme a la oficina y a los mismos colaboradores desde ya, marcar flujos de circulación, marcar lugares donde no es posible entrar en determinados horarios y hacerlo de un modo que no sea autoritario. Y es más, aprovechar la señalética para también hablar de mi marca, ¿no? Esto que decíamos de imprimir y empapar de cultura a quienes trabajan o vienen a visitarnos a nuestras oficinas. También es muy interesante toda la tecnología que tiene que ver con el no touch, ¿no? Tratar de no tocar, con luces que se prenden y se apagan, se encienden y se apagan sin necesidad de estar como tecleando botones, sino que tienen visores u ópticas, el tema de la grifería, la descarga de los inodoros, esos otros cambios que estamos viendo. Hay un tema que se ha profundizado en este tiempo, ya lo veníamos viviendo, que es el deseo, la necesidad de contar con espacios al aire libre dentro de la oficina. Otra vez, aquellas oficinas que cuenten con balcones, terrazas o patios son elegibles o tienen una ventaja competitiva respecto de las que no. Yo me acuerdo cuando empecé en el mercado corporativo hace 25 años, cuando íbamos a tasar una oficina, no sé, ibas a tasar una oficina de 500 metros y tenía una terraza de 200. Vos tasabas los 500 metros, los 200 metros venían de regalo. Y siempre la excusa o la justificación que dábamos al propietario era, a ver, yo no puedo poner un escritorio para trabajar en esta terraza, por más que es lindísima y tiene una vista al río impresionante. Hoy eso cambió totalmente. Y en la terraza no te digo que ponemos un escritorio, pero ponemos un sillón y le damos conectividad para que trabaje ahí un colaborador, o armamos un living para reuniones informales, o es un espacio para que los equipos almuercen, por ejemplo, o merienden o tengan su rato de ocio y distensión entre reunión y reunión.
Así que ahí vemos cómo van cambiando las necesidades y cómo es importante nosotros, los asesores inmobiliarios, estar muy atentos, tener muy claro lo que está sucediendo para poder brindar un mejor servicio, ¿no? El segundo punto que quería contarte es respecto a qué cambios estamos viendo en las localizaciones, ¿no? Otra vez, no me hago eco de los grandes titulares, el microcentro está muerto. No. Si bien estamos viendo que hay un corrimiento del baricentro de las ubicaciones elegibles por las empresas, siempre seguimos teniendo deseos o necesidades en las distintas zonas donde se localizan oficinas. De hecho, el mes pasado, en marzo, firmamos 3 contratos de locación en el centro. Y llamo centro a lo que es microcentro y el área de influencia, ¿no? Plaza San Martín, Puerto Madero, Eje 9 de Julio. En Distrito Tecnológico también es una zona donde estamos viendo mucho movimiento. Ahí tenemos edificios interesantes de oficinas y es una zona que si hace mucho no vas, te invito a que la recorras. La verdad que es un ejemplo de transformación urbana. Podés ver cómo convive el habitante nativo, por llamarlo de alguna manera, de Parque Patricios con esta nueva tribu que llega, que irrumpe de jóvenes profesionales y cómo toda la gastronomía y los servicios comerciales se fueron adaptando y tenés esta conjunción de culturas que es muy interesante. Es una zona, Distrito Tecnológico, que está funcionando muy bien. La mayor preponderancia a la hora de elegir ubicaciones sigue siendo Palermo, Belgrano, Núñez. ¿Por qué? Por descentralización, por conectividad, por accesibilidad. Es muy interesante en este punto hacer hincapié en si hace 20, 25 años quienes lideraban las relocalizaciones, las búsquedas de oficinas, eran los gerentes administrativos o los gerentes financieros que estaban viendo oficinas y al mismo tiempo haciendo cuentas a ver cuánto salía el metro cuadrado. Hoy esas mismas relocalizaciones las están liderando los gerentes o los líderes de capital humano, de recursos humanos, ¿no? Hay una vocación de mimar al talento, ¿no? De cuidar a la fuerza laboral que tenemos en nuestras empresas. Y esto... este cuidado, este mimar, no es solamente dinero, no es solamente el sueldo a fin de mes, sino que también es brindar un buen espacio de trabajo que colabore con su bienestar y además también una localización que sea segura, que sea fácil de acceder y que cuente con toda una infraestructura comercial y gastronómica que aporte a esa persona que va a trabajar en este lugar. 2 palabras respecto a Zona Norte. En Zona Norte tenemos una alta vacancia. Cuando digo Zona Norte me refiero básicamente al corredor Libertador, Vicente López, Olivos y al corredor al eje Panamericana, Vicente López, Olivos y San Isidro. Tenemos una alta vacancia. Estamos viendo que la General Paz prácticamente se ha borrado y que Vicente López en el eje Libertador lo estamos asimilando a Núñez, salvo el único escollo que a veces tiene Vicente López es un tema impositivo. Algunas empresas tienen ahí un issue, ¿no? que tienen que resolver, pero si ese tema no está, la General Paz es simplemente una barrera psicológica, pero no real. Así que recorrimos un poquito qué está pasando con las necesidades, qué está pasando con las ubicaciones, qué está pasando con los valores. No te hablé de los valores, voy ahora a los valores. Vamos al tercer punto, con los valores. Estamos viendo que los precios desde el año pasado a este año han sufrido una baja. El punto tal vez más importante que quiero destacar acá, hablando de mercado de oficinas, es que estamos hablando prácticamente de contratos en moneda pesos. Antes de la pandemia teníamos una convivencia de contratos en dólares oficiales, por supuesto, al tipo de cambio BNA y contratos en pesos. Hoy prácticamente el 100% de los contratos que estamos firmando son contratos en pesos con ajustes semestrales. El tipo de ajuste se acuerda entre las partes. Y a esta merma del valor pedido, producto básicamente del crecimiento de la vacancia, tenemos que sumarle también una importante merma a la hora de negociar,
¿no? Las negociaciones son negociaciones aguerridas, no me gusta usar la palabra agresivas, pero sí donde nos invitan a quienes estamos intermediando a poner toda nuestra capacidad creativa para acercar a las partes. Muchos dicen, bueno, en este tiempo el locatario se aprovecha, ¿no? Y entonces exprime al propietario. Si bien eso lo vemos un poco en la caída de los valores, no es tan real que hay un aprovechamiento de una parte respecto de la otra, porque sabemos que el mercado corporativo es cíclico y que da revancha, siempre da revancha, ¿no? Entonces, ahí está un poco el arte, la habilidad del intermediario para acercar a las partes y que sea llegar a un valor justo para los dos, y en paz y con alegría, y que lleguemos al momento de la firma y que sea un momento de celebración y no de ceños fruncidos. Así que eso estamos viendo respecto de los valores, y como digo, programa a programa vamos a ir viendo un poquito qué pasa con estos puntos. Un poco para terminar, me gustaría invitarte, como hago siempre desde las redes o las charlas que doy, invitarte a estar atento, no importa en qué lugar estés de este ecosistema inmobiliario, si sos inmobiliario, si sos desarrollador, si sos propietario y tenés varias oficinas, si sos futuro locatario, empresa que tiene necesidad de buscar metros, estemos atentos a lo que está pasando, ¿no? Me parece que en la medida en que abramos los ojos y que tengamos claro el panorama, el escenario en el que estamos viviendo, vamos a poder llegar a mejores conclusiones. Es como, no tiene demasiado sentido negar o enojarnos con lo que pasa, ¿no? Es como, no sé, yo digo siempre, salgo con mi velero y bueno, si hay viento, veo de dónde viene el viento, miro la temperatura del agua, veo cómo está el cielo y en base a eso, bueno, preparo mi bote, mi navegación para salir y adentrarme en aguas profundas. No tiene sentido negar lo que es. Sí tiene sentido abrir los ojos, estar atento y poner todo nuestro expertise, nuestra capacidad, nuestra trayectoria y experiencia para seguir adelante, para poder asesorarnos más y mejor. Y sobre todo, y siempre, profesionalizarnos. Hablábamos recién sobre la evolución del mercado corporativo. Me parece que si tuviera que elegir una palabra para definir este tiempo que estamos viviendo ahora, es el de flexibilidad. Y por eso me gustaba hoy, en este primer programa, invitar a un gran cliente que ya es amigo después de tantos años de trabajar juntos, que es Diego Zapela, desarrollador, inversor del mercado corporativo. Hola, bienvenido. Hola, Mariano. Bueno, primero preguntarte por qué hace años entraste al mercado corporativo, vos que venís del financiero. Sí, la verdad es que hasta que no entré al mercado corporativo y al mercado real estate, no tenía nada en real estate. O sea, siempre fui una persona, más allá de trabajar en el mercado financiero, fui una persona que siempre tuve mi dinero y cuando me pedía alguna recomendación, siempre en el mercado financiero. Nunca me pareció que el real estate fuese algo demasiado interesante. Claramente porque no lo conocía. Y también nos pasaba algo de que nosotros que administramos dinero de clientes y asesoramos sobre inversiones, siempre le dijimos a nuestros clientes, mirá, la verdad que una porción de tu patrimonio debería estar invertido en real estate. ¿Qué porcentaje? Y dependiendo de cada persona, pero algún número entre el 20 al 30%, dejando afuera tu casa donde vivís. Y cuando veía cómo invertían nuestros clientes y dónde ponían el dinero, me daba la sensación de que no era demasiado eficiente. Y entonces en algún momento, la verdad que fue como todo medio por casualidad, buscando oficinas nuevas para nosotros, terminamos convirtiéndonos en desarrolladores y haciendo aquellos productos que yo pienso que son buenas inversiones. Entonces entro al mercado real estate, generando alternativas propias que tienen ciertas características y que están muy alineadas con mi formación en el mercado financiero y que, bueno, según mi opinión, deberían en el mediano plazo ser buenas inversiones. ¿Y cuál es ese link entre cuándo una inversión en el mercado del real estate es interesante desde lo financiero? ¿Qué premisas tiene que cumplir? Y uno tiene que buscar que un activo sea lo menos riesgoso posible. O sea, riesgoso, el significado de la palabra es que la expectativa que tengo respecto a la realidad no haya una dispersión muy grande, ¿no?
Y puede ser un buen ejemplo de lo que está sucediendo ahora. Digamos, claramente no estamos en el mejor momento del mercado. El mercado de oficinas es un mercado que ha sido golpeado, obviamente, no tanto como el sector turismo, pero claramente no estamos en la vereda del sol. Pero para aquellos desarrolladores, inversores, propietarios, como nosotros que tenemos varios gorros puestos, cuando vos tenés un activo, un edificio que está bien ubicado, que fue bien pensado, que tiene diseño, que hay una propuesta atrás, la realidad es que medio que termina siendo un edificio post-COVID. O sea, es un edificio donde las empresas deberían sentirse cómodas de llevar a sus empleados, a sus recursos. Entonces, sí, es verdad, el último año y medio ha sido muy duro a nivel internacional y particularmente en la Argentina para el mercado de oficinas. Pero yo creo que hemos realizado buenas inversiones porque nuestros productos están funcionando bien y cuando uno mira el checklist que empezamos a hacer todos respecto a qué debería tener un edificio en esta nueva normalidad, que no sabemos bien lo que es, pero más o menos vamos teniendo cada vez una idea un poco más cercana, y bueno, nuestros edificios tienen esas características. Están, no solamente, viste, cuando vos hablas de real estate siempre es location, 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 es verdad. Pero si al location no le agregas una buena propuesta, estás medio frito. Bueno, nosotros hace un ratito hablábamos de qué es lo que hoy las empresas están demandando y aparecen como necesidades que tal vez antes no eran tan importantes. Ventilación cruzada, grandes perímetros luminosos, terrazas, espacios abiertos. Uno mira los edificios que desarrollaste y tenés todo eso, pero lo pensaste antes. ¿Eso qué fue? ¿Casualidad? Sí. Un poco sí. La verdad que bueno. Sí. Sí, un poco de casualidad y otro poco la decisión de haber invertido mucho tiempo y mucho dinero en estudios de calidad. Nosotros, por alguna razón, en algún momento que también, de nuevo, no fue una decisión tomada de antemano, pero fuimos haciendo nuestro camino buscando con quién construir, con quién diseñar y terminamos medio de casualidad trabajando con estudios del exterior. Primero con un estudio en Estados Unidos y después con un estudio, ahora actualmente, digamos después, pero seguimos trabajando con un estudio en Francia. Siempre con un muy buen estudio en la parte local, obviamente, para que lleve adelante los proyectos, que colabore también en la parte de diseño y que ayorne, digamos, los proyectos a la realidad de la Argentina y al código. Ahora, es cierto que en Argentina prácticamente no tenés estudio de producto, que es algo que ustedes indagan mucho, ¿no? A la hora de evaluar un plano, un futuro layout. Me acuerdo haber tenido reuniones evaluando los boutique work, a ver cómo transitaría la gente dentro de esas plantas. Sí, pero si vos lo pensás, al final se trata de algo bastante básico que es, digamos, uno debería trabajar en un lugar que se siente cómodo, que le gusta, que es un espacio de calidad, que puede salir, que puede entrar, que es cómodo, que es lindo, bien ubicado. No, son características bastante básicas. Lo que pasa es que yo creo que en la Argentina y en muchos otros lugares, pero principalmente en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que más conozco, se ha construido mucho de cara al cliente. O sea, entonces de repente las compañías se han ido a trabajar a lugares donde quizás no le queda demasiado cerca a los empleados y los edificios no tienen las características que deberían tener. Porque bueno, la verdad que, digamos, si uno se remonta a lo personal, yo siempre que trabajé en corporaciones o empresas, la verdad que si yo vivía, digamos, en un lugar X y me decían tenés que ir a trabajar a un lugar ahí y me quedaba 60 kilómetros y tenía que usar 1 hora y media de mi tiempo para ir y después el lugar era una especie de container con 2 ventanas y era parte de las reglas del juego. Nadie, digamos, y eso viene cambiando, pero me parece que el COVID lo que genera es una aceleración de ese proceso. Entonces, sí, los edificios, digamos, para hacer buenas inversiones, yo pongo un ejemplo que, porque me gusta, digamos, me gustan mucho los autos y me gustan mucho los autos clásicos. Para que un auto, digamos, se convierta en un clásico, no es una cuestión que sea un poco más lindo, que tenga más detalles, sino que tiene que tener características de comodidad, de diseño, de habitabilidad, de funcionamiento que puedan atravesar el tiempo. Entonces, un edificio que sea una buena inversión es un edificio que pueda transitar las diferentes etapas y siga funcionando. O sea, un edificio que atraviesa el COVID y sigue siendo una buena alternativa y puede mantener sus niveles de precios de alquiler, es una buena inversión. Y de eso vos podés hablar y es así, damos fe. Sí, exactamente. Y ahora, y en este contexto, ¿qué se viene? ¿Qué estás pensando? ¿Desarrollos, inversiones? ¿Me paro y no hago nada? No, bueno, yo
yo creo que obviamente es un contexto complicado de incertidumbre. A nivel mundial hay mucha incertidumbre. El mercado de oficinas tiene un signo de interrogación. Yo, en lo personal, creo que no es un signo de interrogación tan grande. Creo que el home office es una posibilidad, pero no para todos y no en términos generales. Me parece que hay un montón de empresas, creo que la mayoría, que tienen cosas para vender, que tienen cosas para mostrar, que necesitan un buen espacio de calidad para poder, digamos, mientras la oficina siga siendo parte del modelo de negocios de muchas empresas, el espacio va a ser necesario. Entonces, obviamente que hay empresas que no necesitan el espacio, se dieron cuenta que no, pero creo que son una minoría. Sí, coincido. Creo que son una minoría. Yo creo que más temprano que tarde las empresas van a empezar a volver a sus espacios de trabajo. Es muy posible que utilicen menos metros que antes. Los metros que sobran deberán ser absorbidos. Pero también hay que pensar que muchos metros de los que sobran quizás son metros que ya sobraban. Estaban siendo ocupados por una cuestión de que, digamos, nadie se planteaba demasiado dónde estoy trabajando, si el lugar funciona o no funciona, sino que, bueno, era parte de la realidad de ese momento. Creo que ahora que se corrió el velo, las oficinas que no funcionaban no van a seguir funcionando y las oficinas que estaban funcionando bien van a seguir funcionando bien. Y ahí se abre un nuevo capítulo que será, bueno, aquellos inmuebles que no han podido sobrevivir a esta pandemia, bueno, ¿qué hacer con ellos? ¿Viste? Sí, reconvertirlos, transformarlos, sí. Va a ser un periodo no corto, costoso, seguramente sería muy bueno tener apoyo de parte, digamos, del gobierno para ver cómo esos esquemas se pueden financiar, porque claramente es un esquema costoso, pero sí, yo creo que parte de la absorción va a haber con una retransformación de esos espacios. Sí, y será una nueva oportunidad que tendremos en el mercado, claramente. Sí, un poco entonces, como para terminar y para ir cerrando, decir que creemos que el mercado corporativo, que el mercado del real estate está vivo, es cierto, con una especie de letargo que deberemos transitar, que depende mucho de la cuota de creatividad y que le pongamos, ¿no? Y también esto de poder como estar mirando hacia afuera y hacia adentro permanentemente, ¿no? Para poder ir tomando ideas. Sí, totalmente. O sea, si vos mirás, así como el año pasado un poco era preocupante y la situación para el sector era con mayor incertidumbre y veías compañías muy grandes a nivel internacional que estaban tomando el home office como una alternativa y medio que no sabemos cuándo volvemos o si volvemos a la oficina. Hoy eso ha ido cambiando bastante acelerado. Tenés compañías de primer nombre como Microsoft, como Amazon, como Google, que ya tienen fecha de vuelta bastante masivo. El home office, obviamente que el modelo híbrido funciona, está muy bueno para un montón de gente poder trabajar algunos días desde su casa y ir a la oficina, pero la oficina no es solamente metros cuadrados, son espacios donde la interacción formal, informal, genera un montón de ideas y situaciones que apuntalan los crecimientos de las empresas. O sea, si vos recién me preguntabas antes, cómo es que ustedes del sector financiero pasaron al real estate, y surgen de charlas informales, de repente estás en la oficina y viene un colaborador, una persona y te dice, mirá lo que pasó, y esas cuestiones no suceden por Zoom, no suceden en tu casa. O sea, necesitas un espacio, quizás el espacio de oficina se transforme en un espacio un poco más social, donde nos juntemos con espacios más abiertos y en situaciones más informales, pero claramente yo soy bastante optimista respecto a la situación de las oficinas en general y también en la Argentina. Qué bueno. Por eso nos llevamos bien, porque pensamos parecido. Es así, yo coincido con vos. Agradecerte tu tiempo, que siempre es lindo, siempre es rico interactuar y encontrarnos y charlar. Gracias. Y bueno, quedamos entonces, espero que haya sido de interés un poco lo que fuimos compartiendo hoy y quedamos con el compromiso de encontrarnos otra vez en el próximo programa. Muchas gracias.